todos conectados y hoy empezamos con una nueva charla. Esta vez la ponente es Carmen Rábago. La conocéis, quien haya oído el primer recital de poesía, porque ella formó parte como poeta y fueron francamente magníficos sus poemas. Hoy nos va a hablar sobre conductas desadaptadas o infractoras en menores. Se puede afirmar que en la actualidad la problemática conductual de los menores, tanto dentro como fuera del domicilio familiar, es una realidad creciente. La actividad que se presenta nace con la convicción de la necesidad de actuar preventivamente sobre todos estos casos y no solamente con los menores, sino prioritariamente con los progenitores, en aras a una intervención coordinada y paralela que les ayude a conocer, mejorar o implementar las bases educativas indispensables para prevenir o remontar las situaciones desencadenantes o coadyuvantes de la conducta de sus hijos. Su finalidad radica en la prevención de todo tipo de conductas o hábitos personales o familiares no adecuados que puedan conducir tanto a la comisión de hechos delictivos por parte de los menores como a la desestructuración personal o familiar, manifestada principalmente en las conductas de violencia física o psicológica en el ámbito familiar entre padres e hijos, entre cónyuges o entre menores del mismo o distinto sexo. En definitiva, se pretende una intervención dirigida a la prevención y normalización conductual y convivencial para menores y familias. Carmen Rábago, licenciada en Derecho, educadora social habilitada por el Colegio Profesional y experta universitaria en intervención con menores infractores. Asimismo, obtuvo el certificado de capacitación para la dirección de centros de servicios sociales de la Comunidad de Madrid y es coach personal y ejecutivo, dedicada a la intervención en el ámbito de la reforma y protección de menores desde 1994 y directora del equipo de medidas judiciales en medio abierto para menores infractores en Almería y provincia desde 2004 a 2013. Así que después de haber leído esto, le cedo la palabra a Carmen y que ella nos va a explicar todo esto. Adelante, Carmen, cielo. Muchas gracias, Pilar. La verdad que ha sido quizás una introducción excesivamente larga, que la he redactado yo, obviamente, es mía la culpa, sobre todo para los que sean profanos en la materia, ¿no? Por eso voy a hacer, en primer lugar, pues un pequeñito esquema. Antes de nada, buenas tardes a todos y gracias por acompañarme, por acompañarnos. En primer lugar, quiero agradecer pues, al Ateneo Escurialense y a Pilar Rodríguez de la Serna la oportunidad que me brinda al realizar esta pequeña conferencia. También quiero hacer un público homenaje a mi querida madre Carmen, que murió el pasado 26 de mayo, y pedirles disculpas por si no estoy al nivel que hubiera deseado para este acto. Podrán ustedes comprenderlo. Trasladarles también que mi dedicación al tema que nos ocupa fue desde 1994 a 2013 y otra vez en el año 2016, por lo que los datos y las experiencias que les trasladaré se circunscriben a esos periodos. Aunque, bueno, por mi continua vinculación con este ámbito puedo decirles que ha habido pocos cambios al respecto, ¿no? Entonces, para centrar un poquito la materia de esta tarde, he hecho, como decía al principio, pues un ejercicio de síntesis mayúscula, ¿no? Para empezar y definir y que comprendamos algunos conceptos clave para poder seguir el hilo de la charla. ¿Qué es un menor infractor? Bueno, pues un menor infractor es un menor de edad, según la legislación vigente, que ha cometido cualquiera de los delitos tipificados en nuestro Código Penal,
En la actualidad, la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. ¿Qué es la ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores, más conocida como la Ley Penal Juvenil? Pues es la ley que recoge las consecuencias de las acciones tipificadas como delitos por los menores. Lo que diferencia es que es una ley educativa y resocializadora, que tiene principalmente en cuenta el interés superior del menor y que para la imposición de cualquiera de las medidas que recoge ha de tener en cuenta no solamente el delito cometido, sino y muy especialmente las circunstancias personales, familiares, sociales, educativas, de salud mental, hasta de ocio y tiempo libre que pueda tener el menor en cuestión y la familia de este menor, ¿no? En cuanto a las edades que se han recogido en las leyes específicas para la justicia juvenil, pues las dos últimas son la precedente a la actual, que es la Ley Orgánica 4/1992, en la cual la edad de los menores para ser juzgados penalmente a través de una ley penal juvenil era la comprendida entre 12 y 16 años. Después, la actual, que empezó en el año 2000, la 5/2000, es desde los 14 hasta los 18 años. Y me preguntaréis, bueno, ¿y los menores que puedan cometer delitos en la anterior ley antes de los 12 años y en la actual antes de los 14, qué pasa con ellos? Bueno, pues en ambas legislaciones, si un menor, bueno, es decir que claro, que la Ley Orgánica 4/92 fue sustituida por la actual, o sea que ahora por la que nos regimos es la 5/2000. En ambas legislaciones, si un menor por debajo de dichas edades comete un delito, es inimputable, si bien su expediente pasa a derivarse a la vía administrativa a través de los servicios sociales competentes para que se hagan cargo del estudio de ese menor y de la familia por si son necesarias posibles intervenciones en ese ámbito. Entonces, el siguiente punto sería, ¿qué tipos de medidas pueden imponerse a los menores derivadas de la ley actual, la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores 5/2000, a cualquier menor que cometa un delito en esa franja comprendida entre los 14 y los 18 años? O sea, si ha cumplido 14 años y un minuto, ya entra en esta ley. Y si le falta un minuto para cumplir los 18 años, también entraría en esta ley penal juvenil. Pues, ¿qué tipos de medidas podrían imponerse? Pues desde las más ligeras, como por ejemplo una amonestación, prestaciones en beneficio de la comunidad, asistencia a un centro de día, la libertad vigilada, que es de la que principalmente me ocupé yo y a la que dedicaré algo más de tiempo, las tareas socioeducativas, tratamiento ambulatorio, permanencia de fin de semana en domicilio, convivencia con una persona, familia o grupo educativo diferente al natural, privación del permiso de conducir ciclomotores o vehículos a motor o del derecho a obtenerlo, y ya las más severas, que siempre van en consonancia obviamente con el delito cometido, pues internamiento en un centro que puede ser un internamiento cerrado, semiabierto, abierto, y si tiene problemas de consumos, pues podría ser un internamiento terapéutico, ¿no? Estas son todas las medidas que se pueden poner, dependiendo de la entidad del delito cometido, a los menores que cometan, valga la redundancia, un delito comprendidos con la actual legislación entre 14 y 18 años. ¿Quiénes son los encargados de ejecutar estas medidas? Bueno, pues los encargados de ejecutar estas medidas se le llama el equipo de medio abierto. ¿Y qué es el equipo de medio abierto? Pues el equipo de profesionales de distintas ramas, abogados, psicólogos, educadores, trabajadores sociales, pedagogos, que reciben el encargo de la entidad pública competente. En este caso, las comunidades autónomas son las encargadas de la ejecución de estas medidas para los menores, de ejecutar las medidas impuestas a los menores por el juzgado de menores que los haya juzgado y de dotarlas de contenido mediante la elaboración
de un programa educativo individualizado. Entonces dirán, pero ¿cómo llega un menor a pasar por el juzgado? Esto lo voy a resumir muy brevemente. Un menor puede cometer un delito y si le pillan, claro, pues lo que puede ser que cometa un hurto, un robo, que entre en una casa sin forzar nada y se lleve lo que sea, pero nadie lo pille y entonces pues, en ese momento pues, no le pasa nada, obviamente. Pero si es pillado infraganti o es denunciado, pues ese menor será llevado a las dependencias de la policía. El menor tiene derecho allí a declarar o no declarar siempre, en ambos casos, en presencia de un abogado y de sus representantes legales. Tanto si declara como si se niega a declarar, el siguiente paso es que será conducido a la Fiscalía de Menores de la localidad donde reside. Prestará declaración ante el fiscal de menores que le preguntará pues, sobre los hechos cometidos. Y el fiscal, a raíz de las declaraciones del menor, podrá considerar que no hay ningún indicio de que ese menor haya participado en ninguna de las posibles modalidades, autor, coautor, cómplice, encubridor, etcétera, etcétera, o que sí hay indicios suficientes, como se dice, de criminalidad para pensar que él en cualquiera de estas clases ha intervenido en esto. Entonces, si el fiscal lo considera así, ¿qué hace? Pues abre lo que se dice el expediente. Al abrir el expediente, ¿cuál es el siguiente paso? Y es el más importante y el que diferencia a la jurisdicción normal de la jurisdicción de menores. Pues que ese menor y su familia pasan a ser entrevistados y estudiados por lo que se llama el equipo técnico del juzgado. El equipo técnico del juzgado es un grupo de 3 profesionales. En cada juzgado puede haber varios grupos de estos 3 profesionales, dependiendo pues de la entidad de casos que lleguen a él. Aquí en Almería, en principio, había solamente un equipo y después en la actualidad hay 2. Está compuesto por un psicólogo, un trabajador social y un educador. Entonces, estos 3 profesionales lo que hacen es un estudio profundísimo del menor y de sus padres y de todo el entorno familiar. Un estudio a nivel escolar, social, lúdico, deportivo, ver si tiene cualquier tipo de adicciones, ver si tiene problemas mentales, y con toda la información que saquen, lo que hacen es una valoración de cómo se encuentra la vida, cómo es la vida tanto a nivel familiar como escolar, social y lúdica de ese menor en concreto. Y entonces, conjugando el delito del que se le acusa y toda esa situación familiar, ellos proponen una medida para el día del acto del juicio, ¿no? Después, celebrado el juicio, que se llama audiencia, pues generalmente el juez se deja, por supuesto, guiar pues, por la valoración del equipo técnico. Entonces, una también de las diferencias entre un juicio normal y de un adulto y un juicio de un menor es que, como yo les decía a algunos abogados de oficio o principiantes, que vamos a ver, es que cuando tú vas a un juzgado de menores, que ese menor ha sido estudiado por el equipo técnico, su vida y milagros, de una forma concienzuda, de una forma constructiva. Lo que no puedes hacer, y lo que es muy erróneo, es intentar defender a ese menor cuando, por ejemplo, está más que clara su participación o su autoría en un hecho, es defenderlo como si fuera un narcotraficante que te va la vida en ello. ¿Por qué? Porque al menor que se ha iniciado en una carrera, entre comillas, delincuencial, lo que mejor le va a venir es que verdaderamente desde el principio sea pillado y entre en estas medidas que derivan de la ley del menor. ¿Por qué? Pues porque son unas medidas, por supuesto, parten de una sentencia penal, pero son educativas y resocializadoras. Y lo que van a hacer es intervenir en todos los ámbitos del menor y de la familia, que al 99,9% son deficitarios
y son en el fondo los causantes de que este menor vaya por los derroteros de incumplir la normativa penal. Es una oportunidad para que los chicos que empiezan a desviarse pues tengan nada menos que un equipo educativo que si no entraran, digamos, por la ley penal y fuera, por ejemplo, un menor conflictivo que sus padres quieren encauzar, tendrían que irse a profesionales de pago, psicólogos, terapeutas, con un coste elevadísimo, y en cambio esta jurisdicción y estas medidas obviamente pues dependen del Estado y todo ello es por el momento gratuito, ¿no? Esa es un poco la introducción que quería realizar, ¿no? Entonces, ahora continuando un poquito, y Pilar luego me irá diciendo los tiempos que tenemos, etcétera, etcétera, pues decirles que en 1994, cuando todavía estaba vigente la anterior ley, no la actual, se inició mi vinculación a la intervención educativa que en la actualidad ha sido sustituida por la Ley 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Coloquialmente hablando, y al hilo de lo que he dicho anteriormente, podríamos afirmar que dicha intervención, eso lo he calificado yo, no es que esté en ningún sitio, para mí es como la intervención educativa por la vía de urgencia, una vez que ha fallado el sistema normalizado de formación, tanto escolar como personal, familiar y social más allegado al menor. Si bien derivadas de la comisión de un hecho delictivo y establecidas por una sentencia de un juzgado de menores, las medidas impuestas, como pudieran ser el internamiento en un centro de reforma, que es la más severa, la libertad vigilada o las prestaciones en beneficio de la comunidad, basan su intervención en el estudio de las circunstancias personales, familiares, sociales, escolares y psicológicas del menor de cara a individualizar, diseñar e implementar los programas educativos más acordes a su perfil. Más del 90% de estos menores, de los menores que yo tuve ocasión de tratar a través de, en principio como técnico y después como directora de este equipo de medidas judiciales, se caracterizaban en el momento del acceso a estos programas educativos y resocializadores por un perfil caracterizado por el absentismo y el fracaso escolar, el locus de control externo, la baja o nula resistencia a la frustración y a demorar recompensas, un estilo cognitivo propenso a la acción y no al diálogo, consumo de sustancias estupefacientes, no entendimiento de la obligatoriedad de cumplir normas y falta de respeto a figuras de autoridad. Paralelamente a estas características de los menores, nos encontrábamos casi también en la misma proporción con sus familias, que bien por desconocimiento, por falta de capacidad, asesoramiento, falta de tiempo, habían sido incapaces de detectar e intervenir, entre comillas lo digo, en la crónica de una muerte anunciada que la trayectoria de su hijo representaba. Desde el inicio de la vida escolar de un niño, los profesionales dedicados a la enseñanza deberían ser capaces de individualizar, detectar y dar respuesta en estrecha coordinación, implicación y participación con los padres y la sociedad a las necesidades y particularidades del mismo de cara al éxito de su formación escolar y humana. La transmisión de principios como el esfuerzo, el trabajo, la superación personal, la espera para la obtención de recompensas, la asunción de las propias responsabilidades, el orden, el respeto a los padres, a los profesores, a los compañeros, a la normativa escolar y social, deben ser el reto más importante de un proyecto educativo, pero ningún proyecto educativo que se precie podrá iniciarse y sobre todo mantenerse, crecer y terminar con éxito, reflejándose en los resultados del alumnado, si no cuenta con un equipo preparado, bien coordinado y convencido de los principios que debe transmitir, porque esos principios sean los mismos que guían su propia actividad profesional y personal. Coloquialmente hablando, nadie puede dar aquello que no tiene, ¿no? A eso me refiero.
Entonces, ofrecer las máximas oportunidades para que los padres puedan formar parte del proceso educativo, viendo el centro escolar como un compañero de trabajo con el que poder hacer frente a la evolución del desarrollo de sus hijos, e implicar a la sociedad y a sus distintos profesionales en la transmisión de conocimientos y actividades complementarias para los alumnos, deberían estar en la base de cualquier sistema educativo que buscara verdaderamente la formación de nuestros menores. Quiero hacer una comparación entre el número y características de los menores con los que intervine, por ejemplo, en la primera ley orgánica 492 como en la 5/2000, y con ello, pues bueno, no pretendo reflejar sin pretensiones dogmáticas, pues tanto los factores interrelacionados que se consideran que se considera que están en la base del incremento de los menores infractores y de las faltas y de los delitos cometidos por los mismos, como las estrategias de actuación que, bien desde la propia familia, los recursos normalizados de la enseñanza o la sociedad, en principio, y desde la educación por la vía de urgencia que supone esta intervención derivada de la ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores, deberían implementarse de cara a conseguir la reducción de estas cifras y la mejora tanto de los menores en particular como de la convivencia familiar en general. Un segundo que reestructure mi exposición. Entonces, a continuación, ¿de qué voy a hablar? Voy a hablar un poquito, en principio, del perfil de los menores durante la Ley 492, en la que en esta ley los menores que entraban eran aquellos comprendidos entre 12 y 16 años, y después voy a hablar del perfil de los menores que entran ya y entraban en la actual ley, que es la 5/2000. Daré un número de medidas a título de ejemplo de la cantidad de delitos que se cometían con la primera ley y con la segunda, y después terminaré haciendo unas reflexiones, en este caso relativas al ámbito familiar. Entonces, ¿cuáles eran todo esto es a modo muy sucinto, ¿no? Porque podría ser una conferencia larguísima y creo que excesiva, ¿no? Entonces, las características de la intervención en el periodo de vigencia de la Ley Orgánica 4/1992, que fue hasta el año 2000, pues, ¿cuáles eran? Bueno, pues la primera. Desde 1993 a 1998, este equipo de medidas judiciales en medio abierto solamente lo formaban 2 técnicos, la que suscribe y otra persona, que ya se llamaban entonces delegados de atención al menor, con un promedio de medidas anuales de unos 20 expedientes solamente, sumando las medidas de libertad vigilada y las de prestaciones en beneficio de la comunidad, que eran las únicas que tocamos en aquel entonces. Y la edad de los menores, como he dicho anteriormente, abarcaba desde los 12 a los 16 años. Su perfil se caracterizaba básicamente tanto por el absentismo y el fracaso escolar como por el rechazo generalizado a la enseñanza reglada, la falta de motivación y la ausencia del medio y largo plazo en su modo de proceder. Pertenecían casi en su totalidad a familias con escasos recursos económicos y formativos, ubicadas en barrios marginales de la capital almeriense o de distintas localidades de la provincia. La tipología de delitos se circunscribía generalmente a robo con fuerza en las cosas, seguido de lejos por robo con violencia, lesiones o amenazas. Solo tuvimos 2 niñas con medidas de medio abierto, una de libertad vigilada y otra de prestaciones en beneficio de la comunidad. Y no hubo ningún menor extranjero, ni solo ni acompañado, en estas medidas de medio abierto. Dada la ratio de menores por técnico, que era bajísima, oscilaba entre los 8 o 10,
La intervención se caracterizaba por una gran intensidad y profundidad derivada del tiempo disponible para dedicar a cada menor y su familia. Los delegados de atención al menor, en este caso una compañera y yo, que eran los que teníamos que, como he dicho anteriormente, pues, estudiar el expediente que nos era derivado del juzgado de menores a través de la Delegación de Justicia y Administración Pública, que en aquel entonces era la Consejería de Bienestar e Igualdad Social. Pues nosotras acudíamos a las comparecencias en el juzgado, el equivalente a los juicios, y asistíamos pues, a todo su desarrollo, ¿no? Y la verdad tengo que decir que en estos primeros años pues, existió una excelente coordinación, apoyo y trabajo de equipo, tanto con los responsables de la entidad pública como con el juez, el fiscal y el equipo técnico de juzgado de menores. Bueno, voy a hacer una aclaración, porque el juzgado es el encargado de imponer las medidas, ¿no? El juzgado. Pero después los encargados de ejecutar esas medidas son las comunidades autónomas. Y las comunidades autónomas, desde el inicio de estas medidas, por lo menos desde que yo tengo memoria, ¿cómo las ejecutaban? Bueno, pues realizando convenios o contratos o convenios de colaboración con entidades privadas sin ánimo de lucro. Entonces, sacaban a concurso público, digamos, este trabajo, y la entidad que ofrecía pues, mejores programas y mejores condiciones era la adjudicataria para que con su personal llevar a cabo la ejecución de las medidas que el juzgado imponía a los menores. Y ahí es donde entraba yo. Y bueno, en esa etapa desde luego hubo un enorme reconocimiento del trabajo realizado tanto a nivel institucional como social. Yo recuerdo anécdotas como, por ejemplo, bueno, pues el despacho del juez estaba siempre abierto para nosotras, podíamos ir en cualquier momento, obviamente que no estuviera él en audiencia o en otras cuestiones que lo ocuparan, nos dio toda clase de facilidades, nos hizo hasta una especie de salvoconducto para que de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado nos auxiliaran en todas las localidades de Almería. Hubo momentos en que la policía local o nos llevaban sus vehículos a los domicilios de menores que se encontraban en parajes remotos que jamás por nosotras mismas hubiéramos podido encontrar. Y realmente fue un principio de la actividad pues de un crear juntos pues todas las entidades, el juzgado de menores, los representantes de la entidad pública y nosotras como equipo, ¿no? Es la época también en que empezó a conocerse al juez Calatayud, con él tuvimos reuniones, conferencias, encuentros personales, una bellísima persona, un gran profesional, un juez basado en la práctica y no en la demagogia, ¿no? Al que admiro y sigo respetando. Después voy a pasar, para abreviar, porque si no puede ser muy largo, a las características de la intervención cuando ya cambió la ley a la actual, que es la 5/2000, en vigor, claro, desde el año 2000. ¿En qué cambió? Bueno, pues cambió sustancialmente, lo primero, en un aumento increíble del número de delitos, de los delitos que se cometían por menores. Luego daré algunas cifras a nivel anual, pero con decir que en la primera etapa que les he comentado éramos simplemente 2 personas, 2 técnicos de intervención, que teníamos esas 20 medidas al año, y después yo pasé a ser en el 2004 la directora de un equipo que formado por 12 profesionales más yo, 6 psicólogos, un pedagogo, 2 trabajadores sociales, y tenían cada uno de mis compañeros una media
pues ya hubo momentos de hasta 20 menores por técnico. Como pongo aquí, el número de expedientes mensuales por técnico llegó a ser hasta de 20, cantidad que no debía mantenerse como una ratio aceptada, ¿no? Y el cómputo anual, que detallaré un poquito más adelante, pues pasó, por ejemplo, de las 168 medidas, bueno, de las 20 medidas al principio, en 1994, que he citado anteriormente, a las 168 ejecutadas en el año 2005 y a las 480 en el año 2009. O sea que era un aumento progresivo año tras año de los casos de menores infractores y de medidas de libertad vigilada, de prestaciones en beneficio de la comunidad que teníamos que llevar adelante, ¿no? La edad de estos menores con la Ley 5/2000, como ya he dicho, pues abarcaba de los 14 a los 18 años. ¿Cuál era su perfil? Bueno, pues el perfil de los mismos volvía a caracterizarse por el fracaso y el absentismo escolar, pero arrastrado y sin otras opciones 2 años más al ser la escolarización obligatoria actual hasta los 16 años. Hay que añadir la falta de respeto a la normativa familiar y social, la ociosidad, la falta de asunción de responsabilidades dentro y fuera del núcleo familiar, la falta casi generalizada de control de impulsos, atribución de locus de control externo casi generalizado, falta de motivación por el esfuerzo, el trabajo, el medio y el largo plazo y, por supuesto, el trabajo. Demandas continuas y progresivas de dinero, derechos y libertades dentro y fuera del domicilio familiar y falta en general de metas y valores. Eso es lo que ya nos encontrábamos en este segundo periodo con la Ley 5/2000. Aparte de esto, el perfil de las familias había dejado de caracterizarse mayoritariamente por los referentes de la etapa anterior, que eran estas familias de bajo nivel sociocultural, de barrios marginales, que había comentado, siendo en este otro periodo la ruptura matrimonial o convivencial, diferentes parejas sucesivas con hijos procedentes de varias relaciones o familias monoparentales, malos tratos hacia la figura materna, bien por su pareja, bien por sus descendientes, trabajo fuera del hogar de ambos o del que constituye la familia monoparental, falta de adecuada educación, seguimiento y control de los hijos con creciente imposibilidad de los progenitores para la fijación de normas y límites, no reconocimiento de la autoridad de padres, profesores, figuras jerárquicas de autoridad por parte de los menores. Y en orden a la tipología de los delitos, pues si bien se mantenían los característicos de la etapa precedente, pues contra la propiedad, las lesiones y las amenazas, cobraron un protagonismo bastante grande otros como los relativos a los abusos y las agresiones sexuales y en especial la violencia habitual en el ámbito familiar. Destacar también el notable incremento de medidas de libertad vigiladas impuestas a chicas y derivadas principalmente de delitos de violencia habitual dentro del ámbito familiar, dirigidas principalmente contra la progenitora. También hay que hacer una mención especial al aumento de menores o jóvenes extranjeros solos o acompañados, en pocas ocasiones con permiso de residencia que habilitaba o no para trabajar, casi siempre sin documentación ni deseo de integración y con insuficiente o nulo conocimiento tanto de la cultura como del idioma español. Y bueno, pues también para que se hagan una idea, dado el enorme volumen de menores que teníamos con medidas de medio abierto en la oficina, lenta pero paulatinamente, pues se registraba un constante pero progresivo aumento de la burocracia. Bueno, pues por poner un ejemplo, de solo una parte de la misma, al año se realizaban unos 800 informes por los profesionales del equipo de medio abierto. Yo recuerdo que los viernes los dedicaba a revisar estos informes y todos los viernes yo me quedaba en mi domicilio porque si no era imposible en la oficina y los técnicos se quedaban también de una forma rotatoria en sus domicilios para realizar los informes y yo corregía cada viernes pues, de unos 30 a 35 informes, cada uno de ellos de 10, 12 páginas por las dos caras. O sea, era algo verdaderamente que superaba
cualquier previsión que se hubiera podido tener al inicio de estas medidas para los menores, ¿no? Por ejemplo, ahora, relativo a algunos datos estadísticos, como ya he dicho al principio, ilustrativos de la situación, pues es verdaderamente chocante, ¿no? En cuanto al aumento. Por ejemplo, del 1 de enero al 31 de diciembre de 1998, cuando estaba la anterior ley en la que los menores con los que podíamos trabajar iban de los 12 a los 14 años, pues tuvimos 19 chicos en total, de los cuales 13 medidas de libertad vigilada y 6 medidas de prestaciones en beneficio de la comunidad. O sea, 13 más 6, 13, 19 casos en un año, del 1 al 31 de diciembre de 1998. Si pasamos a la ley 5/2000 y al año ya 2003, tuvimos en total 106 casos de libertad vigilada y 12 casos de prestaciones en beneficio de la comunidad. Y en total 226 menores en un año. Y ya me voy a ir al último, porque si no sería interminable. Por ejemplo, uno de los últimos que tengo aquí, en el 2008 tuvimos 392 medidas de libertad vigilada y 125 de prestaciones en beneficio de la comunidad. Y en total de menores, voy a coger la calculadora porque las matemáticas, como soy de letras, no es mi fuerte, pues tuvimos 311 chicos en un año más 30 chicas, en total 341 menores en el año 2008. Cuando terminamos en el año 2013, la ratio anual más o menos era de unos 500 menores y los expedientes vivos que barajábamos en la oficina, expedientes vivos me refiero a un menor con su familia, con la ejecución de su medida y con todo lo que eso conllevaba, pues igual eran 180, 200 expedientes vivos, ¿no? Lo que era un trabajo, pues como he dicho antes, ímprobo, ¿no? Entonces, bueno, esto es a nivel pues, muy sucinto, son los datos que puedo ofrecerles, ¿no? Y después, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues unas pequeñas reflexiones de lo que está más a nuestro alcance, que es el nivel familiar, para prevenir todo este tipo de situaciones, ¿no? Todo esto son reflexiones mías, por supuesto, derivadas de los años de experiencia trabajando en este equipo, primero como técnico y después como directora, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que saco a nivel del ámbito familiar? Otro día podemos hacerlo a otros niveles, ¿no? Social, escolar, etcétera. Pues un menor infractor no nace, sino que se hace. Y se hace principalmente dentro de la familia a la que pertenece y no de la noche al día. Nos encontramos en la actualidad con la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en la inmensa mayoría, familias que ya no pertenecen al perfil económico marginal que caracterizaba esa primera etapa de la Ley Orgánica 492, sino con aquellas que sí acusan la ausencia de tiempo que dedicar a la educación de los hijos o la falta de habilidades y conocimientos mínimos sobre la evolución de un niño con las que poder enfrentarse inteligente y constructivamente a su crecimiento físico e intelectual. La falta de dedicación de tiempo de los padres a sus hijos o la calidad de ese tiempo dedicado, la desestructuración familiar derivada de divorcios, separaciones de convivencias de hecho, nuevas parejas con la unión de hijos de ambas y otros comunes, o la falta de coincidencia en principios educativos, han derivado en una falta progresiva de imposición de deberes y responsabilidades a los menores dentro del ámbito familiar.
Un menor puede ser responsable a los 3 años de edad si sus padres paulatinamente le trasladan pequeños deberes y responsabilidades acordes con esa edad, que se va acostumbrando a realizar dentro de una dinámica a nivel infantil de lo que debería ir evolucionando en la adolescencia primero y la edad adulta después, en la interiorización de un estado de cosas basado en el equilibrio entre trabajo y recompensa. Si un niño desde su más corta infancia no ha aprendido a cumplir con pequeñas obligaciones, a demorar sus recompensas, a comprender la diferencia entre el concepto obligación, trabajo, ayuda, solidaridad, sacrificio y las de ocio, tiempo libre, recompensa y la interrelación justa que debe existir entre un bloque y otro, difícilmente, por no decir imposible, podrá ser un adolescente responsable en la escuela o un adulto responsable en su trabajo. Seguramente ni el primero logrará permanecer en cualquier tipo de enseñanza, ni en el segundo acceder o perdurar en un puesto laboral. El madrugar para ir a la guardería, a la escuela infantil, a educación primaria, a secundaria, el seguir unos horarios de estudio, de recreo, de deberes en casa, de baño e higiene personal, de comidas y cenas, de colaboración solidaria en las tareas domésticas, de respeto a padres, abuelos, hermanos, vecinos, gente en general, articulan un perfil comportamental que, solo adquirido de una forma paulatina, podrá ser adoptado como propio al ser interiorizado con la evolución natural de la persona y sus obligaciones, y no descubierto e impuesto a una edad extemporánea para su inicio. Pero los niños no aprenden solos. El ser humano tiende por naturaleza a la comodidad, al egocentrismo, al aquí y al ahora. Pongo siempre, que la gente se ríe, pero es que yo creo que es tal cual, ¿no? Pongo siempre el ejemplo de la mascota que se lleva a casa. Al principio, esta mascota es muy pequeña, muy graciosa, y soportar las consecuencias de sus travesuras a veces puede resultar menos incómodo que el trabajo requerido para enseñarle a no ladrar por cualquier cosa y a cualquier hora, a no subirse al sofá, a no pedir la comida de las personas, a no hacer sus necesidades en el salón. Y entonces, esto entrecomillado, podemos decirnos, bueno, en el fondo, bueno, pues son 2 bolitas de nada, prefiero recogerlas en vez de estar pendiente de bajarlo 2, 3 o 4 veces a la calle y dejar de hacer mis cosas, se habrán dicho seguramente muchas personas. Pero ¿qué sucede? El cachorro crece, deja de ser pequeño y al final se convierte en un gran perro maleducado que nos inoportuna con sus ladridos, su insistencia al lado de nuestra mesa o sus necesidades ya considerables en cualquier sitio de la casa. Y entonces, el perro es un perro maleducado, sucio e insoportable y acaba abandonado o en una perrera. Salvadas las distancias, en un niño ocurre exactamente lo mismo. Un menor infractor no es sino un menor maleducado o no educado adecuadamente, que es lo mismo principalmente por su familia. Es más fácil, en principio, hacer yo la cama, recoger las cosas del baño, poner la mesa, limpiar su habitación, no discutir por la hora de llegada, por la inadecuada ropa que se pone o las amistades que empiezan a frecuentar, que tener el tiempo y la paciencia de enseñarle, de corregirle motivadamente, de escuchar y, en su caso, desmontar constructivamente los argumentos o creencias que vemos no adecuados. Los menores crecen así pensando que son merecedores de todos los derechos y de ninguna obligación. Al principio elegimos nosotros su ropa, las actividades de ocio. El dinero de la paga es poco y fácil de proveer, pero paulatinamente sus exigencias monetarias de libertad y de derechos irán aumentando. Y cuando ya no puedan ser satisfechas por los padres o los padres consideren, dándose cuenta que son desproporcionadas, dado el desequilibrio que existe entre méritos, esfuerzo y pretensiones de recompensa de sus hijos, se iniciará el verdadero conflicto que se traduce en el notable incremento de los delitos de violencia habitual dentro del ámbito familiar. Si me he acostumbrado a no obedecer y respetar a mis padres sin consecuencias negativas, ¿por qué he de hacerlo a un profesor, a un agente de la autoridad o a cualquier ciudadano que en un momento dado me recrimine una conducta que nadie antes me había manifestado que no era apropiada? Y si no corrijo a mi hijo y él no se ha acostumbrado a que lo corrijan, ¿cómo va a respetar los apercibimientos del profesorado? O incluso, ¿cómo yo, padre, voy a comprender la procedencia del mismo y la necesidad de no desautorizar a este profesor?
Bueno, pues estas son conclusiones que yo he sacado a modo de síntesis de todo lo que ha sido pues, la intervención con este grupo de menores que tristemente, como les he referido, pues empezó siendo un grupo anecdótico de 20 al año y terminó por ser de 500 y pico en un mismo año. Pilar, hasta aquí lo que creo que voy a exponer, porque igual ya incluso creo que me he alargado un montón.